Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo o escuchando este programa. En Trabajando Ando volvemos con un nuevo número, una nueva edición en la que vamos a hablar del mundo laboral, derechos, actualidad, ¿por qué no? Y lo hacemos, sí, desde el punto de vista de la izquierda, porque no somos neutrales, ni somos apolíticos, ni pretendemos serlo. Estos días veíamos comentarios en redes sociales en los que se nos acusaba de asomar la patita, de no ser esto, neutrales, apolíticos. No lo somos. Nunca lo hemos sido ni nunca lo vamos a ser, y menos ante lo que ha pasado, está pasando y va a pasar, porque nosotros, los ciudadanos, nos jugamos mucho. Este programa no nace con la vocación de ser apolítico. Su idea y desarrollo tienen que ver con la lucha, con el combate contra la batalla que medios de comunicación y poderes económicos están desarrollando contra nosotros. No contra nosotros dos, que estamos aquí, donando nuestro tiempo, contra los ciudadanos, contra la mayoría de la población, contra ti, que estás escuchando este podcast. Porque la lucha de clases sigue existiendo, querido escuchante, y tengo una mala noticia, la vamos perdiendo tú y yo. La gran batalla de la desigualdad la vamos perdiendo. Nuestras sociedades nos muestran cómo cada vez menos personas acumulan más riqueza. Es mentira ese mantra neoliberal que nos dice que hay que regar bien de dinero a las capas altas de la sociedad para que esta riqueza vaya impregnando poco a poco los demás estratos de la población. Es mentira, cada vez más riqueza va a parar a menos manos. Y no contentos con ello, los beneficiarios de esta situación reparten buenos dineros a sus medios y creadores de contenidos, para que lo veamos como normal. Es decir, no solo para que seamos robados, sino para que además nos parezca bien. Lo hacen con eso que llaman guerra cultural. Ponen en solfa todos los derechos humanos que las clases populares hemos conseguido a lo largo de los años para tenernos a todos soliviantados, indignadísimos con esta legión de cuñados que emiten opiniones tabernarias sin parar. Multitud de periódicos, televisiones, radios y medios digitales arremeten contra toda ley que se vuela como progresista. Acuñan nuevos palabras para intentar amedrentarnos. Nos llaman perros flautas, progres, rojos, hasta demócratas como insultos, dicen algunos. Lo que hay que oír. ¿Les importan en realidad las leyes que tanto critican? Solo sí es sí, corresponsabilidad familiar, bienestar animal, aborto o divorcio en otros tiempos. Mi opinión es que no. Lo que realmente les motiva, a lo que realmente quieren combatir, es a las medidas económicas. Les molesta mucho más la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, la ampliación de la cobertura social, la regularización de migrantes que luego hay que contratar con su alta en su seguridad social, etcétera, etcétera, en vez de estar explotando. Los impuestos especiales a las grandes empresas, energéticas, a banca, impuestos de patrimonio y sucesión. Eso es lo que les preocupa. Lo demás les da igual. En su burbuja personal son todos los progresistas y avanzados que el dinero les permite. Bueno, y tras esto que podríamos llamar editorial en caliente, vamos a saludarnos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal has visto nuestro primer Trabajando Ando? Buenas tardes, bien. Yo creo que, como bien decías tú, es decir, yo creo que la lucha de clase no se puede perder. Mientras que estemos en un sistema capitalista, que es verdad que no pasa nada, porque estemos en el sistema, pero sí es verdad que la lucha de los trabajadores tiene que ser lucha de clase, es decir, porque contra el poder o nos unimos o muy complicado va a ser que podamos conseguir cada vez mejores derechos y mejor nivel de vida. Es decir, el capital no es quien para arrebatarnos nuestra vida, nuestras convivencias, nuestra lucha, nuestros salarios. Es decir, por eso tanto, sí es muy importante que los trabajadores estemos unidos y que es la única forma por la que podemos conseguir mejores derechos, porque tenemos que luchar contra el dinero que tiene mucho poder y nosotros lo que tenemos es fuerza y clase para poder llevar a cabo la reivindicación de estos derechos. A mí me gustaría resaltar la evolución que ha tenido el salario mínimo interprofesional a lo largo de estos últimos años, además últimamente con polémica, ¿no? Si empezamos a analizar estas subidas, desde el año 2000 vemos que en este año 2000 el SMI establecido era de 425 euros, que hoy día serían unas 688 euros, que es lo que sería a precios actuales. Y es en 2018-2019, bueno, con pequeñas subidas anuales, pero en 2008-2019, como vemos en el gráfico, pues efectivamente es cuando se ve una subida mayor y a partir de ahí subidas anuales para intentar hacer que ese salario mínimo interprofesional pues tire de los demás salarios para arriba, del salario medio y nos podamos equiparar a los salarios europeos. Al hilo de todo esto, me viene una curiosidad y así aprovecho para presentar a nuestro otro invitado. Bosco, emprendedor de pura cepa, siempre inmaculado y, como dice el presidente argentino Javier Milei, estéticamente superior a los zurdos. Un saludo, Bosco, ¿cómo te va? Un saludo, Fran. La verdad es que estoy un poco indignado con que intentes relacionarme con ese personaje, Javier Milei. No me representa para nada.
Los creadores de riqueza como yo, ya estamos en la siguiente fase. Nos representan más los argentinos de bien que están trabajando en segunda línea, y sin tanto foco mediático, en que Argentina vuelva a ser tierra de crecimiento económico. Sin tantas cortapisas, burocracia e impuestos. Amigo, menos impuestos, ¿verdad, Bosco? Entre tanto payaserío, vamos a lo que importa, ¿eh? Como siempre, Fran. Los histriones son habitualmente necesarios para reconducir a los votantes y distraer un poco también a los periodistas. Y más en estos tiempos de redes sociales y espectáculos televisivos. Pero el verdadero trabajo se hace entre bambalinas. Hay que gobernar, claro. Los histriones, Antonio. Ojo el vocabulario que se gasta en los colegios de pago. Sí. Yo creo que con respecto al salario mínimo, yo creo que se ha pegado un avance bastante considerable. Que no quieres comentar lo que dice Bosco, ¿eh? O sea, le tienes miedo. Bueno, no tengo miedo. No, además es una reivindicación histórica, es decir, de mantener un salario mínimo, digo una reivindicación histórica por parte de los sindicatos, ¿no? De mantener un salario mínimo que además sea digno, ¿no? Porque luego sí que tendríamos lo que es la negociación colectiva, pero sí que es verdad que ya dijimos en el anterior programa, es decir, que hay actividades que no tienen un convenio de referencia y por lo tanto lo que se le aplica es el salario mínimo y para esta gente ha sido muy importante. Y esta gente pueden ser aproximadamente 1,5 millones o 2 de trabajadores que no están acogidos a un convenio colectivo, por lo tanto les ha venido muy bien, es decir, y no por ello las empresas han tenido que cerrar, ni han tenido que dar quiebra, ni nada de eso. No, pero en este caso lo que sí yo me quiero centrar es en lo que es los salarios de los convenios colectivos, es decir, que es lo que afecta a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Y de eso podemos entrar ahora, qué es el salario, cómo se devenga, qué importancia tiene que el salario vaya reflejado en nómina, porque el salario no solamente nos da para vivir hoy, sino a futuro, como pueden ser pensiones, como puede ser en caso de que tengamos una enfermedad o un accidente de trabajo o tengamos que ir al desempleo. Eso fija mucho los salarios con los que estemos trabajando. Antes de hacer el tema del salario mínimo interprofesional, y vamos con los salarios, como has dicho, de dónde salen, cómo se establecen, por qué es tan importante que esté todo reflejado en nuestro futuro, en nuestra jubilación, en nuestras enfermedades, etc. Me gustaría para hacer el tema del salario mínimo interprofesional, pues decir que muchas veces, y mucha gente lo dice, cuando están en contra de que haya un salario mínimo en España, pues muchos analistas políticos y económicos empiezan a decir, es que en otros países más avanzados no lo hay el salario mínimo. Claro, y te pones a investigar un poco y resulta que, claro, en Alemania no hay salario mínimo, en Finlandia no hay salario mínimo, en Francia no hay, o sea, en muchos sitios más avanzados que España, es verdad, no hay, pero no han crecido estas economías porque no haya salario mínimo. Me parece a mí que no hay salario mínimo porque no es necesario, porque es una economía avanzada donde la gente cobra más dinero por trabajar, donde el salario medio es mucho más alto. Y por lo tanto, pues no existe esta necesidad de establecer este salario mínimo para los trabajadores más precarios de nuestro sistema, sí, creo yo. Porque hay países como Alemania, por ejemplo, donde verdad que los sindicatos están muy monopolizados, pero tienen su fuerza. Es decir, no hay un trabajador que esté desprotegido de un convenio colectivo. Entonces, posiblemente ahí no sea necesario un salario mínimo. Es decir, ahí a todo el mundo hay que aplicar el convenio colectivo. ¿Qué pasa en España? Que hay gente que no está regulado. Y cuando nos sentamos a negociar un convenio colectivo de una actividad, pues depende muy mucho de la fuerza que podamos tener. Ahí, al ser más monopolizados los sindicatos, sí que es verdad que tienen mucho más garantías a la hora de sacar adelante un convenio colectivo. Esa es la diferencia, y es mucha. Sí, luego además evidentemente. Claro, luego ves el salario medio en Alemania, ves el salario medio en España y dices que no es lo mismo. Claro, a lo mejor lo que se intenta subiendo este salario mínimo es intentar subir luego también, por medio de lo que dicen los neoliberales, la ley del mercado, que con más trabajadores protegidos, ganando un poco más de dinero, pues se puedan tirar también para arriba de los salarios medios. Efectivamente, en Alemania está todo el mundo sindicalizado, es decir, un trabajador que entra a trabajar en una empresa se tiene que sindicalizar y eso le va a garantizar que le van a aplicar el convenio colectivo. Es decir, en España ocurre eso, no, puede ocurrir en algunas empresas grandes donde, bueno, a través de los comités de empresa puedan convencer al trabajador para que se quiera afiliar. Pero es obligatorio que todo el mundo en Alemania esté sindicalizado y de esa manera tener una referencia que son los convenios colectivos, con lo cual a lo mejor no tendría mucho significado un salario mínimo. En este caso. Madre mía, oye, todos los trabajadores sindicalizados. Esto parece Venezuela, madre mía, toda la realidad. Sí que es verdad que están más monopolizados y dependen más de los gobiernos. O sea, en España somos más independientes del gobierno, pero es verdad también que tiene sus garantías, no lo van a negar. Porque aquí
no hay mucha gente sindicalizada. Y los sindicatos, cuando negociamos un convenio, lo negociamos para todos los trabajadores y trabajadoras en general. Es decir, no dejamos a nadie en el camino. Donde hay un convenio colectivo es para todos los trabajadores y trabajadoras, estén o no estén afiliados. Y eso en Alemania no ocurre, es decir, que tienes que afiliar a un sindicato y va a ser de la forma que te va a repercutir el convenio colectivo o los derechos que se hayan conseguido en esa empresa o en esa actividad o en ese gremio. Podríamos decir que los salarios son la retribución que percibe un trabajador o una trabajadora por el hecho de realizar un trabajo y que lo puede percibir o bien en metálico o bien en especie, aunque esta ley ya vieja de los años de la esclavitud, pero todavía sigue existiendo, es decir, cobrar en especie. Y es muy importante decir la masa salarial. Esta puede estar en varios conceptos en una nómina, es decir, además lo reflejan los convenios colectivos, ¿vale? Entonces, en una nómina lo que tiene que reflejar es un salario base que suele ser el mayor montante de la nómina, es decir, luego hay los pluses. Aquí hay un pequeño detalle que en algunos convenios donde teníamos pluses extrasalariales, y luego os explicaré dónde está la diferencia, sí que hubo una sentencia del Tribunal Supremo donde dictaminó que esos pluses extrasalariales tenían que meterse en conceptos salariales, es decir, porque eran pluses que venían de los rendimientos del trabajo, con lo cual se tuvieron que hacer salariales. Y la diferencia que hay es entre lo extrasalarial y lo salarial es que lo salarial cotiza todo a la seguridad social, ¿vale? Esto es muy importante para que no nos engañe. Y luego podemos tener conceptos extrasalariales como pueden ser las indemnizaciones que nos puedan dar por dietas, por un desplazamiento o por kilometraje, que eso sí que no se entiende que sean rentas de trabajo, por lo cual no cotizarían. Sí tributarían a la hacienda pública, pero no cotizarían. Y es importante que el salario vaya metido y que sean cotizables, porque de ahí va a depender nuestro futuro en todos los aspectos mientras que estemos en la vida laboral. De ahí nos van a regular si caemos enfermos, de ahí nos van a regular si tenemos un accidente, de ahí nos van a regular si tenemos una incapacidad y de ahí nos van a regular cuando lleguemos a la jubilación. Tenemos que tener en cuenta que la jubilación, el mayor porcentaje que sustenta al plan de pensiones son las rentas del trabajo. Por una parte, la cuota que corresponde al trabajador y por otra, la cuota que corresponde al empresario. Es decir, por eso es importante que no nos engañen, es decir, porque cuando estamos diciendo que si yo no meto dinero en nómina, me lo voy a llevar limpio a mi casa, lo que estoy haciendo es que me estoy engañando a mí mismo e incluso me estoy robando a mí mismo, porque eso va a marcar después mi futuro. Con lo cual sí que es importante... Futuro y perdona que te voy a interrumpir, futuro y presente. Yo tenía y presente, claro. A eso me refería. Claro. Y presente, es decir, si hoy caigo dado de baja, a mí lo que me van a regular es mi salario de la base de cotización. Si tengo un accidente, me lo van a regular de la base de cotización, de lo que compone la base de cotización. Por eso es muy importante que vaya todo metido. Y digo, ¿por qué no robamos a nosotros mismos? Fijaros qué ejemplo más sencillo. Es decir, cuando cobramos una jubilación, no la cobramos de lo que cotizamos, sino por lo que cotizamos. Si tenemos una nómina de 2.000 euros, estamos cotizando el 4,7% a la seguridad social y hasta el 6,40% estamos pagando para el desempleo, la formación e incluso un poquito para la fogasa. Pero son aspectos que nos estamos beneficiando de ellos. Es curioso que yo esté pagando un 4,7% del bruto de mi nómina, o mejor dicho, de la base de cotización de mi nómina, y después yo me vayan a regular la pensión por esos 2.000 euros por los que estoy pagando. Por eso estoy diciendo que es que si dejamos de cotizar alguna cantidad de dinero, nos engañamos nosotros mismos, porque es el 4,7% que aportamos para las pensiones, ante 2.000 euros, que después va a ser mi base reguladora, sí hay una diferencia. Con lo cual, y en estos casos, es decir, quien más se va a beneficiar va a ser el empresario, que es el que va a dejar de pagar la cuota empresarial por esas cantidades de dinero. Por tanto, es muy importante que todo el dinero vaya metido en nómina. Cuanto más, mejor. Bueno, yo tenía un amiguete, un ejemplo, yo tenía un amiguete que lo que quería era cobrar mucho en negro.
Cobra mucho en negro porque era dinero que iba para su bolsillo y él se iba, pues gastaba y tenía una alegría impresionante, claro. Llega una crisis como la del 2008 en la que un trabajo que creía que tenía garantizadísimo no está garantizado, se queda en el paro y cobra realmente una miseria, claro. Prácticamente lo mínimo, tal, porque al final el mismo, como bien dices, se está robando. Si es que estás perdiendo dinero, te están dejando de pagar una parte de tu salario, que es la parte, la cuota que el empresario tiene que ingresar, tú y el empresario tienen que ingresar a la seguridad social. No tenemos que reparar en invertir en el sistema público de pensiones, porque es garantista, es eficaz, es cuantioso. Nos puede solucionar la vida en un futuro. De la pequeña parte que estamos pagando para la seguridad social, nos estamos beneficiando después de una base reguladora de 1.900 o 2.000 euros o lo que tenga cada uno. Es decir, si no llegamos, pues no llegamos, pero siempre hay que intentar cotizar por lo más posible, porque eso sí que nos garantiza. Es decir, el dinero que cobremos negro no nos sirve para nada, nos sirve para gastarlo hoy, pero es hambre para mañana. Es decir, porque cuando hablamos de que tenemos que invertir para un futuro, esta es la mejor forma de invertir en el sistema público de pensiones. Y esto es algo que se quiere encargar. Es decir, no es que se lo quieran cargar y no lo quieran quitar, pero si nos damos cuenta, siempre que hay elecciones, siempre que estamos en campañas electorales, pues siempre salen voces de los bancos, ¿no?, diciendo que, bueno, que las pensiones están en peligro. No están en peligro las pensiones. Las pensiones están garantizadas, porque la mayor financiación viene de las rentas del trabajo. Y hoy podemos dar gracias a que con el gobierno que tenemos de coalición estamos llegando a 21.300.000 cotizantes, a lo que nunca habíamos llegado. Y cuanto más cotizantes haya en el sistema, más potentes van a ser las pensiones. Es decir, por tanto, que no nos engañen, no están en peligro las pensiones, el sistema de pensiones, ni muchísimo menos, eso no lo podemos creer. ¿Pero por qué lo hacen? Porque es una forma de que los trabajadores y trabajadoras empecemos a pensar y a cavilar. Y pensemos en aquello que se llaman los planes de pensiones privados. Es decir, joder, no me garantiza unas pensiones dignas para futuro, bueno, pues voy a ver si puedo acompañar y me hago un plan de pensiones o me hago unos fondos de no sé qué para poder subsistir. Bueno, pues eso no es así, están garantizadas las pensiones. Y tiene esa financiación, es decir, de la renta del trabajo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y si nadie trabajamos para poder financiar las pensiones? Pues mira, tendrán que pagar las maquinitas, o tendrán que pagar los robots, o tendrán que cotizar cualquier sistema que sirva como producción, porque realmente lo que estamos hablando son rentas del trabajo. La saca quien la saca el trabajador o la trabajadora, o la saca la máquina o el robot. Es decir, es igual, pero si llegamos a ese caso, tienen que cotizar también para mantener el sistema, que yo creo que en este momento es bastante viable. Claro, porque al final el aumento de productividad ha sido brutal. Claro, máquinas, claro. Gracias a las máquinas, otro tipo de trabajo, lo que antes hacían 10 personas ahora lo hace una, pero ese aumento de la productividad pues se tendrá que ver repercutido quizá en el futuro. Bueno, pues si hay menos trabajadores, pues habrá que empezar a pensar en que tienen mucha más productividad esos trabajadores que hay, porque están haciendo más trabajo que antes en realidad. Trabajo menos penoso, menos costoso físicamente, pero que tiene mucha más productividad que la que había antes. Sí. El cobrar tasas de la seguridad social a los robots se está planteando en muchos sitios y existe en muchos sitios ya, ¿eh? Y yo creo que en España no estaría de más que también que también se está discutiendo. Es decir, es verdad que ahora está creciendo la población activa, es verdad que llevamos unos años donde está creciendo, pero es algo que se tiene que plantear, ¿vale? Es decir, las rentas de trabajo son rentas de trabajo y no nos equivoquemos, la saca quien la saca. Con lo cual, es decir, si tiene que pagar la máquina, tendrá que pagar la máquina, y si tiene que pagar quien tenga que pagar, hay que mantener el sistema de trabajo, ¿vale? Siempre que haya productividad, ¿de acuerdo? Con lo cual, no hay por qué alarmarse, ¿vale? Aquello de que los chavales jóvenes con 25 o 30 años que te están diciendo, joder, cuando llego yo a jubilarme a lo mejor ni cobro, yo creo que eso es una falacia, ¿no? No tenemos que pensar en si cuando lleguemos a la jubilación no vamos a cobrar, porque esto puede ocurrir que nos aplaquemos un poco, que nos apelmacemos, que nos conformemos, ¿no? Y cuando llegue el susto algún día que alguien nos las quite o nos empobrezca, pues lo tengamos asumido. Yo creo que eso no hay que asumirlo nunca, es decir, pensiones va a haber siempre, y si no hay que luchar por ellas, es decir, porque esto no es un regalo que haya venido de arriba, ni muchísimo menos, es decir, ya en sus tiempos los trabajadores y trabajadoras ya llevan a cabo sus luchas para conseguir servicios sociales,
para conseguir pagas sociales, para asegurarse un futuro en caso de enfermedades, de accidentes. Es decir, que esto no es algo que nos haya llovido del cielo, sino que ha sido fruto de una lucha de muchos años de andanza, y eso es porque, como decíamos antes, es decir, siempre que tengamos enfrente un sistema capitalista, al lado tenemos que estar la lucha de clase llevada a cabo por los trabajadores y las trabajadoras. Pero qué bien viene decir que están en peligro las pensiones, ¿eh? Sí, efectivamente, viene muy bien. ¿Cuántas pólizas venderán cada vez que dicen en la tele que están en peligro las pensiones? Efectivamente. Igual que cuántos colegios privados venderán cuando dicen que la educación pública está saturada y no responde a las necesidades de la población, cuando dicen que la sanidad pública no responde a lo que realmente queremos. Pues cuántas pólizas de seguros privados no venderán cuando se hacen estas afirmaciones en una cantidad gigantesca de medios de comunicación. Efectivamente. Yo también me quiero referir a lo del Milei ¿no? Cuando viene a España diciendo que las pensiones eran un robo. Yo no sé si realmente este hombre sabe lo que vale una cama de hospital con un paciente para decir que los impuestos son un robo. Yo no sé si este hombre sabrá lo que vale operarse en una cadera, ¿no? O ponerse una prótesis, ¿no? O no sé si este hombre sabrá lo que supone llevar a cabo un tratamiento de cáncer a un niño en la planta de oncología del Hospital de Toledo. No sé, ¿sabemos esa cuantía? ¿Sabemos valorarla? Como para poder decir que las pensiones son un robo o que no merece la pena pagarlas. Yo creo que si tuviésemos en cuenta eso y supiéramos lo que eso cuesta, yo creo que pensaríamos de otra manera. Es decir, yo creo que es necesario los impuestos y es necesario que sigamos cotizando, y cuanto más, mejor. Es decir, no dejar ni un duro sin cotizar, porque es un dinero que no sirve para nada. Me lo podré gastar hoy en cervezas o en no sé qué, pero al final eso no va a ser rentable de cara al futuro, ni para nosotros ni para los que están jubilados, que son los que tenemos que seguir cotizando para que los demás puedan cobrar. Claro, es decir, estas personas que defienden Javier Milei y mucha gente, y muchos, tú buscas en internet y ves muchos comunicadores muy jóvenes además, mucha gente que tiene aspectos de haber triunfado en la vida en su sistema, ¿no? De ganar dinero con sus negocios, de esto que llaman emprendedores, y realmente defienden eso, defienden que los impuestos hay que pagarlo, que cuanto más dinero en mejor, que los impuestos son un robo. Quizás estas personas crean que el sistema que ellos defienden les beneficia. Yo personalmente creo que les beneficia hasta cierto punto, porque cuando tú te tienes que operar de un cáncer y llevar un tratamiento de meses y meses, y veremos a ver qué pasa, son cientos de miles de euros lo que te cuestan esas cosas, ¿eh? No lo sabemos, no creemos que no cuesta nada, pero son cientos de miles de euros. Y ante esas situaciones que la vida te puede provocar, te puede venir, pues hay un 1% de la población que lo puede mantener, ¿eh? Que lo puede mantener y seguir viviendo bien, ¿vale? A los demás les toca vender una casa que has vendido, que has trabajado durante toda tu vida, trabajando como una persona honrada y honesta, y te tienes que vender una casa para pagarte un cáncer o para pagarte una gran enfermedad o para pagarte cualquiera de estas historias, ¿eh? O sea, y un seguro privado, pues bueno, para cobrarte un dedo y para poco más, ¿eh? Eso es así. Les beneficia solo al 1% o 2 o un 5, yo no lo sé, pero un 5% de la población en España, ¿eh? Esto es así. Los demás sufriríamos mucho las consecuencias de no tener un buen sistema público de pensiones y de sanidad y de educación. Yo creo que sí, claro. Es decir, la bajada de impuestos, de alguna manera, pues iría en detrimento de los propios servicios que se puedan dar. Es decir, eso afectaría a la educación, afectaría a la sanidad, afectaría pues al transporte, afectaría a todo tipo de servicios. Yo creo que no tenemos el respaldo. ¿Por qué? Pues porque, es decir, cuando estamos trabajando, pues nos es más fácil pagar los impuestos que tengamos que pagar. Es decir, una empresa no va a cerrar por los impuestos que tenga. Una empresa va a cerrar porque la actividad ha caído, o por incompetencia, o porque no vende productos, o porque el mercado no sé qué. Es decir, pero no va a caer porque tenga que pagar impuestos. Es decir, un trabajador que gana 1.000 euros puede pagar impuestos, y una empresa que recibe 3.000 no puede pagar impuestos. Pues yo creo que con más motivo, y podrá pagar más incluso, y le quedará más beneficios o más cobertura. Es decir, los impuestos son necesarios, y cuando se hablen de que no hay que pagar impuestos, hay que bajarlos, porque es una falacia. No lo creamos, porque eso va en detrimento de los propios servicios que después tenemos que aportar. Es decir, aquí tenemos un colegio público o tenemos una sanidad pública donde podemos ir cuando nos duele la barriga y nos mandan una pastilla y no tenemos ningún problema. Es decir, otra cosa es que no podamos ir ni al consultorio ni
a nadie que nos pueda recetar una pastilla para que nos pase el dolor de tripas, con lo cual Con impuestos hay que pagar y sin ningún reparo, equitativamente. Yo no sabría valorar si pagamos mucho o poco, pero claro, tampoco sé los costos que conllevan lo que antes hemos comentado. Es decir, chicos, yo voy al hospital a Toledo y veo la planta de oncología con niños con cáncer, joder, que llevan años de tratamiento y eso vale muchísimo dinero. Es decir, primero teníamos que saber qué cuesta eso para luego poder decir si lo que pagamos es mucho o poco, o son justos o injustos, o son un robo, como decía el amigo Milei, que, bueno, pues... Que en gloria esté, ibas a decir, que en paz descanse. Que le vaya bien, no hay que cortar ahí, que le vaya bien en la vida. No, sí, le va a ir bien. O golpe de Estado o se tiene que ir a este país, claro, no hay dos. ¿Algo más de salarios o nos despedimos, Antonio? Bueno, yo creo que recalcar mucho en los salarios, ¿vale? Recalcar que sí, volver a decir, aunque sea muy repetitivo, pero esto es decir, la nómina es nuestro recibo de salario, es decir, que no nos coman el coco, que no nos quieran engañar, que ahí depende nuestro futuro, ¿vale? Y que la nómina, cuanto mejor completa esté, cuanto mejor uniforme esté, más beneficios vamos a sacar de ello y más nos vamos a beneficiar en un futuro, claro está. Es decir, porque los salarios son, no son solamente para hoy, sino también, como hemos dicho antes, para futuro. Es decir, por lo cual son nuestros salarios, son rentas de trabajo y por lo cual ya pedimos nuestra reivindicación. Y bueno, cuando hemos dicho de los apartados, pues hay un apartadito, un porcentaje pequeñito que estamos pagando la nómina para el FOGASA, y el FOGASA es eso que se llama Fondo de Garantía Salarial, es decir, una empresa que ha cerrado y que no es insolvente, no puede pagar porque le ha venido mal el negocio, porque ha sido real, es decir, pasó una crisis donde realmente mucha gente se venía abajo. Bueno, pues había un Fondo de Garantía Salarial que ha cubierto una parte de esa indemnización. Es decir, una parte que pagamos para la formación, joder, los sindicatos pedimos nuestra participación en lo que era la formación y bueno, bienvenido sea porque hoy podemos estar dando cursos gratuitos a los trabajadores porque ya los pagamos dentro de la nómina y es suya. Es decir, no es algo que nos estén regalando, es decir, entre lo que aportamos en nómina y luego que venga acá de fondos europeos, pues estamos llevando a cabo una formación que los trabajadores que tienen que formarse con respecto al trabajo que van a realizar, hombre, pues que tampoco les sea muy costoso y que los puedan hacer gratuitamente. Es decir, ahí van a pagar los impuestos y eso sale de los salarios. Por lo cual, rentas de trabajo, salarios dignos, salarios asequibles y que no nos engañen con los impuestos porque es bueno que paguemos, porque es nuestro futuro y es de la única forma que podemos tener un plan de vida más asequible y más digna. Pues nos vamos a despedir, Antonio. Una charla agradable, como siempre. Nos seguimos viendo y trabajando. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.